Hola, muy buenas noches. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reencontrarnos una vez más en este estudio bíblico de los martes. Te mando un fuerte abrazo. Doy gracias a Dios por tu vida, por la de tu familia, por cada uno de ustedes que nos están acompañando, tanto de la Casa del Alfarero como de otras iglesias a lo largo de nuestro país. Te voy a invitar a que, como siempre, mantengas tu Biblia abierta. Recuerda, hoy estaremos estudiando el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Sí, ya vamos en el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel, un libro que ha sido muy interesante por todas las perspectivas, sobre todo en la comunión con Dios, sobre todo en la fe con el Señor. Te voy a invitar a que la tengas ahí, siempre va a ser tu manual de trabajo, es importante decirlo. Ten a la mano los post-its, tu libreta, tu lapicero, tu lápiz, tu pluma, todo aquello que ocupes, tu marcatextos, que te pueda servir para resaltar algunas cosas que son importantes entenderlas y que son importantes remarcarlas, porque en algún punto te van a servir en un estudio posterior de la palabra de nuestro Dios o un repaso que hagas a las mismas. Te voy a invitar también a que tratemos de evitar distracciones. Las distracciones siempre van a estar presentes, los ruidos no los vamos a poder evitar del todo, pero te pedimos que te concentres en este estudio, aparte de esta hora que viene para aprender un poco más acerca de lo que el Señor tiene para nosotros. Y el tema de hoy es extraordinario, el tema de hoy es desafiante. Vaya que ha sido todo un reto leer el primer libro de Samuel y este segundo libro, sobre todo en cuestiones de fe, sobre todo en cuestiones como la de hoy, en los que incluso los nos de Dios traen enorme bendición. Sí, de repente tenemos una perspectiva acerca de lo que sucede cuando alguien nos dice no, cuando algo provoca un no en nuestra vida, cuando alguien evoca un no en nuestras intenciones. Y de pronto el Señor dice, tranquilo, tengo algo que tratar contigo. Cuando los nos del Señor también traen bendición. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar y pedir la dirección del Señor en esta hora. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el gran amor que tú nos tienes. Gracias por tu bondad, bendito Padre y Señor Celestial, porque eres bueno con tu iglesia, eres bueno con tus hijos que hoy nos reunimos a estudiar tu palabra. Te pedimos que todos aquellos detalles que son relevantes para nosotros nos ayuden a comprender lo que tú dices para tu iglesia en esta hora. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que quites distracciones, estorbos de nuestra vida que hoy pretendan alejarnos de escudriñar tu palabra. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Una vez más, bienvenido, y ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a buscar lo que el Señor tiene para nosotros en este capítulo. Recuérdalo, en el capítulo 6 vimos una parte compleja de David. Vimos una parte compleja del pueblo de Israel porque tuvo que aprender de una manera poco usual, tal vez una manera muy dolorosa, lo que debía entenderse como la correcta santidad del Señor, como aquella espiritualidad adecuada del Dios en el cual ellos creían, y sobre todo no pasar por alto lo que Dios dice tocante a su voluntad. Uno de ellos fue el motivo del traslado del arca, algo que estaba en el corazón de David con una buena intención en una primera instancia, y en una segunda entendiendo que efectivamente sí, era necesario llevar el arca, pero era necesario hacerlo bajo los principios de Dios, porque al final el arca solamente reflejaba la santidad del Dios Padre Todopoderoso, y que ello era lo que debía evocar ese temor al Señor en sus vidas, y sobre todo también en la manera de introducir el arca a territorio hebreo una vez más. Y esto le cuesta la pérdida de la vida a una persona, Pérez Usa, y bueno, todo lo que esto provoca también, pero también provoca que el Señor bendiga a Obed-Edom al tener el arca en su territorio, y al haber observado esa reverencia y ese respeto al Señor, que finalmente fue lo que provocó que Obed-Edom fuese bendecido en gran manera y que le recordara a David que Dios bendecía a su pueblo, que no era el arca, era la presencia de Dios la que bendecía a toda una nación. Después tendría un desencuentro con Mical, su primera esposa, si tú recuerdas, la hija de Saúl. Después hay una separación, David sale huyendo, Mical se queda, y posteriormente Mical se casa, David hace su vida, consigue otras esposas, pero cuando regresa ya como rey, bueno, dice,
aquí está Mical, es mi esposa, la quiero de vuelta, y viene Mical con él. Cuando David se consagra y cuando David hace todo para la honra y gloria de Dios, provoca que haya alegría, que haya gozo, y de pronto no observaría un decoro que muchas veces anhelamos y quisiéramos estuviera presente en la vida en todo momento. Es importante, por supuesto, guardar y cuidar las formas en todo, en nuestros diálogos, en nuestra vestimenta, en nuestras relaciones y mucho más, por supuesto, en el templo, en la casa del Señor. Pero de pronto hay situaciones que de manera ordenada se salen del orden. Sí, me explico un poco. Hay situaciones que no están previstas, pero de pronto se presentan y van a provocar alegría y van a provocar gozo cuando lo que estás haciendo lo haces para el Señor y cuando lo que tú haces, lo haces con la única intención de honrar y glorificar al Dios en el que tú crees. Bueno, eso es lo que pasa con David. Empieza a danzar, empieza a alegrarse, empieza a brincar, a gritar de júbilo, y de pronto vemos a la distancia a una Mical que lo observa, y dice la escritura en la parte final del capítulo 6, sintió menosprecio en su corazón. Y hablamos de lo peligroso que puede ser el menosprecio en la vida de una persona, de lo peligroso que puede ser el menosprecio en el corazón de un cristiano, que llega a evaluar como positivo lo que le interesa y como negativo lo que no le interesa, y menospreciar una actividad por encima de otra, menospreciar una circunstancia que te va a ayudar, que te va a edificar por encima de otra. Eso es un peligro en sí mismo. Y era algo que David pudo presenciar con Mical. Tiene un encuentro difícil, un encuentro rudo con Mical, y finalmente termina diciéndole: perdóname, si es necesario hacerme mil veces más a tus ojos, lo voy a hacer siempre y cuando yo honre y glorifique a Dios. Eso es lo que estaba moviendo a David. De tal manera, y en resumen, para cerrar el capítulo 6, que fue lo que vimos la semana anterior, bueno, simple y sencillamente, cuando tú haces algo para Dios, sí, lo haces en orden, lo haces con respeto y lo haces para el Señor. Y lo primero que quieres es que todo el mundo esté ahí, que todo el mundo se involucre. Y es más, te involucras con todos. Eso es lo que pasa cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Pero ahora, hablando de los nos que tienen que ver con el estudio que hoy tenemos, quiero que me acompañes, por favor, y vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 7. Sí, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, vamos a leer los primeros 11 versículos. Es importante que tengamos y sintamos ese deleite a leer la palabra de nuestro Dios. Respetemos las comas, evidentemente, si nos equivocamos en la lectura porque pronunciamos una letra por otra o cambiamos solo alguna circunstancia que no cambie el contexto, por supuesto. Bueno, vamos a concentrarnos lo más posible en lo que dice el Señor. Vamos a leer los primeros versículos de el capítulo 7. La palabra de nuestro Dios dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel,
a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Una plática y un tema no menor cuando hablamos de tener ese diálogo con Dios. Estoy convencido que de pronto quisiéramos escuchar con toda nitidez, con toda claridad, esa voz de Dios. Esa voz como Natán la pudo escuchar en este momento. Y cómo poder saber de manera puntual lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios espera que hagamos en la vida, y de cómo nuestro Dios nos presenta argumentos de peso, argumentos que tienen que ver con la voluntad de nuestro Dios. En esta parte puntual de los primeros versículos, 11 versículos del capítulo 7, encontramos que aparecen 5 veces el nombre de Jehová, y va a aparecer una vez más este concepto que David viene manejando, que es importante tenerlo en mente, porque nos va a ayudar a comprender la espiritualidad en la vida de una nación como los hebreos, el arca de Dios. Y por lo tanto sí se menciona el nombre del Señor una vez. Y en la primera parte, en el primer versículo, encontramos sin lugar a dudas, amados hermanos, una expresión que es importante entender, porque se manifiesta y se da por sentado que es Jehová el que le había dado reposo a David de todos sus enemigos en derredor. Es decir, después de aquellos momentos intensos de pelea, de batallas, de guerras, de dolor, de persecuciones, de tragedias, el Señor le permitió tener a David un tiempo de descanso, un tiempo de calma, un tiempo de paz en todo su alrededor. Significa que no hubo más guerras por un tiempo. No nos dice la Escritura cuánto tiempo iba a ser esto, pero pasó un espacio en el cual ya no había guerras, donde Israel se fue asentando en la monarquía de David, y seguramente el pueblo agradeció eso. Agradeció de pronto que ya no hubiese el temor de ser saqueados, que ya no hubiese el temor de ser invadidos, que ya no hubiese el temor de ser asesinados y de ser llevados prisioneros, como era la costumbre de la época. Le va a pasar después a Israel, y muy seguido, más de lo que uno pudiera desear o imaginar en algún punto. Pero en este momento hay paz en Israel, en este momento hay tranquilidad, y sin lugar a dudas que esto es una gran lección también para nosotros, si entendemos que es Dios el que nos llena de paz. Si es Dios es el que va acomodando las cosas de tal manera que puedas estar tranquilo, de tal manera que puedas concentrarte en lo importante, de tal manera que puedas adentrarte en el estudio de su palabra y que puedas invertir en el reino.
que puedas asegurarte de que el tiempo que tengas puedas estar compartiendo del Evangelio, puedas estar compartiendo de la fe que tienes, alcanzando todos los medios para decirle a alguien: hey, voltea, hay un Dios que te ama, hay un Dios que está cerca de ti. Porque el Señor quiere que hagamos eso, quiere que nos involucremos en su reino y que seamos agentes de paz. Y lo que encontramos en ese versículo no es eso, un recordatorio de que cuando Dios interviene y que cuando uno se sujeta a esa voluntad de Dios, viene paz. Una paz interior, una paz que nada ni nadie te puede robar. Eso es algo que el mundo no nos puede robar. Ni siquiera situaciones de extrema violencia, ni siquiera situaciones de extremo estrés, de extremo dolor, nos pueden robar la paz y la calma, porque esa paz vino de Dios. No es algo que hayamos conseguido a la ligera nosotros. Ahora, en esa interpretación de paz en la que empezó a vivir Israel, y en capítulos anteriores se nota que amigos de David, de otros reinos, que empezaron a reconocer el temor del Señor a través de David, y uno de ellos pone en su corazón ayudarle a David a construir una casa extraordinaria de madera, evidentemente cedro, de la mejor madera, para que el rey de Israel pudiera estar cómodo. Y esto ocasiona que en el versículo 2 se dé una situación interesante. David tiene algo más en su corazón. Y platica con Natán, el profeta, sobre los planes. En el versículo 2 le dice: a ver, mira, yo estoy cómodo, estoy contento, estoy agradecido con Dios, pero no siento que sea correcto que de pronto yo esté viviendo en una casa con suma comodidad y el arca de Dios, donde se nos manifiesta el Señor, donde refleja su santidad, ¿sabes qué? Pueda estar entre simples cortinas. Si tú recuerdas, ese es un episodio que ya David había vivido, cuando pretende ir por el arca de la manera equivocada. Pero esta vez es algo distinto a esa primera ocasión. En esta vez él va y platica con Natán, una persona que aparece en escena, un profeta que termina siendo su consejero, que termina siendo su pastor y que termina siendo su amigo. Complicaciones interesantes, porque la amistad que demarca la Biblia, al menos por lo que estamos descubriendo en estos libros, en el primer libro de Samuel, evidentemente, y en el segundo, con la situación de la amistad entre David y Jonatán, una amistad que hoy en día nos cuesta mucho trabajo comprender por nuestras limitaciones culturales, por los conceptos latinos, occidentales de una amistad, ¿no? Una amistad que pocas veces se comprende cuando hay diferencias entre los amigos. Una amistad que pocas veces se comprende cuando hay situaciones que no son del todo compatibles, y tienes que ser franco y tienes que ser sincero en pro de esa verdadera amistad. Bueno, Natán le va a tocar ser esto. A Natán le va a tocar ser ese nexo, esa conexión entre David y Dios. Y mira que David tenía una comunión también directa con Dios, pero le toca al profeta Natán intervenir en escena, así como lo había hecho Samuel con Saúl. Esa es una cuestión interesante en la que de alguna otra manera Dios se encarga de esto. ¿Por qué razón? No lo sé, pero aparece en un sentido interesante donde Dios se comunica así a través de Natán, el profeta, donde Dios se evidencia a través del sacerdocio, y por supuesto donde Dios también habla a través del rey. Tres situaciones que se van a compaginar según nuestra doctrina reformada con Jesucristo: sacerdote, profeta y rey. Bueno, aquí están separados los tres poderes, por así mencionarlo, y Dios va a utilizar a Natán. ¿Qué es lo que hace Natán en el versículo 3? Quiero que voltees a verlo, por favor. Versículo 3 de este segundo libro de Samuel, capítulo 7. Después de vivir en paz y después de sentir en su corazón que era necesario hacer algo más, Natán le dice a David, después de escuchar sus planes, versículo 3: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y tú dices: bueno, wow, qué extraordinario,
puede tener esto si Natán es profeta? Natán tiene comunicación con Dios. Y si le dijo a David, ve porque Dios está contigo, es porque Dios está con él. Es curioso, porque de pronto el Señor hace ese tipo de acciones peculiares en donde invita a la reflexión. Y es una reflexión tanto para Natán como para David propio. Natán sin consultar a Dios, y dirás, pastor, es que no se va a registrar cada hecho de una manera biográfica, de una manera detallada, sobre todo lo que hacía David. Es complejo y los libros no alcanzarían a contener todo eso, y tienes razón. Pero si nosotros vemos los detalles en el capítulo 1, versículo 1 del 7, hay paz. En el versículo 2, David cuenta la intención que hay en su corazón a Natán. Algo que no le debió parecer a Natán desagradable. Oye, iban a construir un templo, una cosa ostentosa, portentosa, por lo que puedo alcanzar a entender la emoción que debió sentir en Natán esta situación de una mejora de un templo, ¿no? Algo parecido a lo que de pronto nos embarga a los pastores sobre las mejoras en la casa del Señor. De repente imaginamos un presbiterio arreglado de tal manera, un púlpito con ciertas condiciones, que se vea impactante, un acomodo en la parte de enfrente, y de pronto nos gana ese impulso. Debo confesarlo, me suele suceder a menudo, ¿no? Pero es lo que debió haber pasado con Natán. ¿Por qué? Porque queremos que todo lo que sea al frente sea de gozo, sea de alegría, sea lo mejor y que tenga una vista agradable. Y como pastores, y en este caso como Natán el profeta, al saber que iba a hacer algo para Dios, él dijo, yo me lo imagino así, y David tiene la intención, vamos a hacer cosas poderosas, vamos a hacer cosas extraordinarias. Todo esto pasa porque el diálogo que estaban teniendo David y Natán era el común entre dos personas. Pero entonces, si te das cuenta que nos encontramos en el templo y veo, oye hermano, ¿te gustaría? Sí, fíjate que quedaría bonito esto, y empezamos a echar a andar todo y decimos, pues Dios nos va a ayudar. Sí. Pero ahora quiero que veas lo que pasa particularmente del versículo número 4. 1, paz. 2, la intención de construir un tabernáculo, platicándolo con Natán. 3, Natán diciéndole, ve y haz lo que esté en tu corazón porque el Señor está contigo. Una declaración poderosa, firme, determinante de Natán. Bueno, ahora ve el 4. Aquí no hay tantos versículos para andar. Aquí los versículos del 1 al 4 ya nos están metiendo en mucha historia, nos están metiendo en mucho análisis, muchos datos. Sí, es importante refrescarlos, hermanos. Pero el 4 dice, aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Y es aquí donde todo toma una perspectiva diferente. Y le dice, vas a ir con mi siervo David y le vas a decir, así ha dicho Dios, tú me vas a edificar una casa en la que yo more. ¿De verdad? ¿Tú me vas a construir una casa a mí? Es interesante porque de pronto uno hubiera supuesto que al ser claro lo que David estaba haciendo, al ser claro que Dios acompañaba en todas y cada una de las decisiones a David, de pronto le diera salvoconducto y adelante, David. Es más, me 2 casas si quieres. Y más si el profeta le había dicho, veas lo que tengas en tu corazón porque Dios está contigo. ¿Estaba mintiendo el profeta? No, Dios estaba con David. El problema, hermanos, que hoy en día también subestimamos esa expresión. Me refiero y me explico. El hecho de saber que Dios está con nosotros, que Dios habita en nosotros, que si vamos a hacer algo para la gloria de Dios, que si vamos a hacer algo en el templo, que si vamos a hacer algo en su iglesia, bueno, se supondría que Dios está con nosotros y que Dios va con nosotros. Implicará algo de lógica y de cierta veracidad en dicha afirmación.
Pero también podemos entender cómo muchas veces el Señor nos dice calma. Y cómo muchas veces Dios te va a cerrar una puerta para poder abrirte otra. Una puerta que te dirija hacia donde Dios quiere que vayas. No siempre es fácil asimilar esto. Porque lo primero que pensamos cuando Dios dice no y entiendes que Dios te está diciendo que no, es, pero ¿qué hice mal? Si quiero hacerlo por lo bueno, si quiero llevar las cosas bien y esto va a ayudar y esto va a servir y esto para acá y esto para allá va a ser extraordinario. Pero Dios dice no. Y dirás, ¿en dónde está diciéndole a David no? Bueno, la pregunta no es capciosa, la pregunta es directa. Le está diciendo, ¿tú me vas a edificar casa, David? ¿De verdad me la vas a construir tú? Y Dios va a ser claro y va a decir más adelante en el versículo 9, en el versículo 7, ¿y quién te pidió que me hicieras una casa? Lo único que te he pedido, David, es obediencia. No me la vas a construir. Más adelante va a explicar las razones por las que el Señor le está diciendo no a David. Y en este momento es donde debemos nosotros reflexionar en todo lo que el Señor está haciendo. Porque los nos también son bendición. Dios refrenó a David por una circunstancia en particular, y quiero que escuches, no lo busques, quédate por favor en donde estamos. Te voy a leer primero de Crónicas, capítulo 28, versículo, por aquí andamos, versículo 3. Mas Dios me dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Sabes quién escribió esto? Sí, David. Una de las cosas que tuvo este rey, que lo hicieron grande, evidentemente Dios dice, yo soy el que te hizo grande, pero que humanamente, de contacto a contacto, persona a persona, David pudo transmitir, es que tenía una capacidad autocrítica realmente interesante. ¿A qué me refiero? Que David supo asimilar esos nos del Señor. De pronto, imagina que estás muy, muy contento. Quiero presentarte algo paralelo a esta situación. Hace 22 años, su servidor y toda su generación de compañeros, 10 en total, 9 mexicanos y 1 coreano, se nos ofreció una beca con todos los gastos pagados para estudiar en la UBL, la Universidad Bíblica Latinoamericana, y se encontraba en Costa Rica. Aún no olvido ese día, lo tengo grabado en la mente. Y llegué a la reunión de presbiterio, feliz, contento, con mi cartita en mano, y se la entrego al secretario pidiéndole su permiso para ir. Estaba feliz, dije, me van a pagar todo, no va a gastar nada el presbiterio. Adelante. Nunca imaginé la sorpresa, que la respuesta de mi presbiterio fue no, no vas. Yo no sabía que a la par había llegado un comunicado donde nuestros máximos jerarcas nos advertían que si insistíamos en ir a Costa Rica y nos íbamos como generación, seríamos sancionados. 22 años de edad, recién titulado, una beca completa, y vino uno.
¿Lo aceptamos con dignidad? No, te voy a mentir, no te puedo mentir. Hubo molestia, porque de pronto no alcanzábamos a entender las injusticias de medio mundo. Y no lo sé si fueron injusticias. Hoy me queda claro el panorama, 22 años de diferencia, que el que me cerró las puertas fue Dios. Porque después pasaron un montón de cosas que fueron de bendición en mi vida. Me costó trabajo asimilarlo, por supuesto. Yo quiero pensar la emoción que tuvo David justo en este momento. Él viene contento, le dice a Natán: mira, fíjate que tengo esto, y mira, y lo vamos a hacer, y vamos a colocar aquí. Ya me imagino la entrada al templo, impresionante, que todo el mundo se quede sorprendido. Y Natán le dice: ve, Dios está contigo, mira, es que estoy contigo, te apoyo. Y en la noche quiero imaginarme el rostro de Natán cuando Dios le dice: a ver, Natán, ¿y quién te dijo que aprobaras eso? Ahora vas y le dices: ¿tú me vas a construir? No. Pero no lo manda con las manos vacías Dios a Natán, y esto es importante entenderlo. Y es importante que vayamos desmenuzando poco a poco las circunstancias y que podamos nosotros ver por qué el Señor estaba actuando de esta manera. David, a la postre, tiempo después, en 1 Crónicas 28:3, que te lo acabo de leer, dice: Dios me dijo, no la vas a construir porque has derramado mucha sangre. En efecto, David era un hombre bélico. ¿Estaba mal serlo? No, no estaba mal serlo. No era un reproche, no era una recriminación de parte de Dios. Hay que entenderlo. Quien he escuchado a otras personas decir que Dios estaba castigando a David porque derramó mucha sangre. No, no es un castigo. Dios no le dice porque eres malo, porque tú eres sangriento. No se lo dice. Le dice: a ver, David, ¿tú me la vas a construir? No. Y después de los versículos 6 en adelante le dice: a ver, mira, yo he vivido en tiendas, en tabernáculos, y ¿sabes qué? No pasa nada, David. No te angusties por eso. Es más, yo a nadie se la he pedido. Ahora quiero que veas el versículo 8, que es esa parte fundamental para que podamos entender que muchas veces los nos del Señor no significan un castigo para tu vida. Yo asimilé ese no a la VL como un castigo del Señor incluso, pero el Señor me dice: a ver, Martín, no es por eso. Tengo otros planes distintos para ti. Y a veces el Señor nos dice hoy también: ¿sabes qué? Mira, Martín, no, esto no va por ahí, no va a caminar por ahí, porque tengo planes más grandes para ti. Alguien ha dicho: todos somos amigos hasta que ese amigo nos dice no. A todo mundo le caemos bien hasta que alguien nos dice no, aunque conozco a alguien que dicen que siempre dice no, pero bueno, esa es otra historia. Es importante darle lectura a lo que Dios dice. Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. A ver, mira, David, yo te elegí a ti, te escogí, eres mi rey, te puse por rey de mi pueblo, es el rey que yo escogí. Eres inteligente. Yo he ganado las batallas por ti y te he rodeado de paz. ¿Qué está haciendo en este momento el mensaje de Dios en David? Le está diciendo: a ver, mira, David, no me la vas a construir tú la casa. Quítate, no te puse para que me edifiques una casa, te puse para que gobiernes mi pueblo. Te puse para que pastorees mi pueblo. Te puse para que dirijas mi pueblo. Y te puse porque eres digno en mi presencia. Así que, amados hermanos, entendamos esta parte maravillosa que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, y cómo el Señor va cuidando de nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Ahora,
quiero que avancemos un poquito más en esta parte. Quedémonos con eso. Dios le dijo no a David. Pero para que David no se angustiara, deprimiera, el Señor toma en cuenta y le dice, mira, a ver David, ve todo lo que he hecho por ti. Eres victorioso, eres el rey más renombrado, eres una persona inteligente, yo te elegí, yo te puse como rey, yo estoy contigo. Natán no te mintió, yo estoy contigo en todo lo que haces, pero en este punto, perdón, no, David, no a ti. Y ese no de Dios a David fue porque le amaba. Ese no a David fue para decirle calma. Vamos a avanzar ahora de los versículos 12 al 17. La palabra del Señor dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él por padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. En estos versículos, hasta el 17, seguimos con ese recuento de bendiciones que Dios le recuerda a David. Le dice una muy importante, y creo que eso nos debe llenar de gozo, de alegría, al saber que Dios está contigo. Dios va contigo en lo que haces, cuando Él va afirmando las cosas y va poniendo las cosas en su lugar y va diciendo, ¿sabes qué? Esto sigue siendo de esta manera. Le dijo, no, tú no la vas a construir. Pero ¿sabes qué? Uno de los tuyos sí lo hará. ¿Y sabes qué importa, amados hermanos? ¿Qué es lo importante dentro de todo esto? Yo voy a hacer una redundancia en el término. Lo importante de todo esto es que no importa quién lo haga. Mientras se haga, mientras lleve a honrar el nombre del Señor, eso es lo que importa. No importa quién dirija, no importa quién pueda llevarse el crédito, no importa quién lo haga, si es bueno o es malo, si soy mejor que esa persona para hacerlo, eso no importa. David era una gran persona, era una estratega extraordinaria, era muy inteligente, muy audaz, y le dijo Dios, no, va a ser uno de tus hijos. ¿Qué mayor bendición que esa, hermanos? Ese no de Dios trae una bendición. ¿Por qué razón? Porque además le dice, tu hijo va a tener un gobierno y un trono impresionante. Y tu casa, tu trono, David, va a ser para siempre. En ti se sentarán las bases extraordinarias. Y esto nos lleva a Isaías 97. Isaías 97, no tiene 66 libros, no tiene 66 capítulos, no tiene 97. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino. Pero ¿sabes qué? ¿Sobre quién está hablando Isaías 9? Sí, sobre Jesús. No se trata de ti, no se trata de David, se trata de Jesús. Se trata de que Él brille. Pablo dijo eso. Es necesario que tú brilles y que yo mengue. Juan el Bautista dijo exactamente lo mismo. Es necesario que Él crezca y que yo mengue.
Se trata de que cada vez seas más como Cristo y cada vez menos como Martín Licona. Puedes sustituir evidentemente tu nombre. No estoy invitando a que formemos el clan de los Martín Licona, no, esa es otra historia. Y Jesús también habla acerca de esto. En Mateo 12:42, yo ando atrapeado con los números, una disculpa. Mateo 12:42, Él dice, y en este lugar hay alguien que es más grande que Salomón. Y todo eso nos lleva a apuntar a lo que está pasando aquí. Dios le está permitiendo conocer a David algo extraordinario. Le está diciendo, mira David, la casa no es importante. Lo que es importante es que tú estás ahí, que yo te elegí, que me estás sirviendo y lo estás haciendo de tal manera y me estás honrando de tal manera que sabes que David, te voy a bendecir porque tus hijos se van a sentar en el trono y porque los hijos de ellos después de ese trono, y así será hasta la eternidad, llegando a Jesucristo. Le está diciendo a David, de tu linaje David vendrá el Salvador. Algo realmente significativo. Entonces, hermanos, el no que Dios le estaba diciendo a David era en un área específica, no en todas las facetas de su vida. Sí, sigo creyendo en él igual, y créeme que Dios me ha dicho muchas veces, no. Sí, alguien diría, es experto a veces del Señor en decir no. ¿Sabe por qué? ¿Lo entendemos? No siempre lo entendemos, pero ¿qué te toca? Creerle y seguir. Con enojo, tratando de poner en orden ideas, sí, pero sígueme. Créeme, la bendición viene después. Sí, Dios te va a cerrar puertas. Doloroso porque a veces pareciera ser lo hace en el momento menos oportuno para nosotros, pero ¿sabes qué? Siempre es el oportuno. Dios cierra puertas. Dios abre puertas. Quiero que sigamos avanzando porque esto es extraordinario. Es un capítulo que me hubiese gustado poder extenderlo un poco más. Pero también es necesario que no nos adentremos mucho en tantos detalles que no puedan ser significativos. Vamos ahora a los versículos 18 al final. Lea conmigo, por favor. Es importante que leas en voz alta. Es importante que practiquemos nuestra lectura. En voz audible esto nos ayudará a tener un poquito más de comprensión. Dice el Señor: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo David, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo por Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho.
que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová, Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. Para siempre. Debo confesarte, acaba de pasar algo en mi mente en este instante. He preparado el estudio, lo tengo listo y aquí tengo mis apuntes para que puedas ver. Ahí hay unas notitas, no saques a ver, los lapiceros son sumamente claros, pero lo traigo aquí en mente. Pero justo leyendo esta parte me sorprende algo extraordinario y te lo quiero decir. A veces pasamos por alto lo mejor de los regalos que Dios nos da. La situación de David, por la que inició esta historia, este evento fue por querer construir un templo. Parafraseemos un poco. Construir una barda, pintar el templo, adornar el templo, decorar el templo, elegir los colores, los adornos, las convivencias. Y de pronto es extraordinario ver cómo esos detalles nos roban la paz, nos roban la tranquilidad. Y es complejo entender por qué a veces ciertas determinaciones que pasan en nuestra vida no son como quisiéramos. Pero ¿sabes qué? Todo lo que pones para Navidad, todo lo que pones, para Semana Santa, son detalles. Lo mejor es lo que va a pasar ahí. Tendremos la oportunidad de ser nosotros con Dios. Tendremos la oportunidad de ser bendecidos grandemente por Dios. Dios le estaba diciendo a David: David, te voy a bendecir. Y fíjate lo que hace David. David va al templo después de haber escuchado el mensaje de Natán. Una madurez extraordinaria. Tú dijeras, el pastor Martín es como David. Híjole, me encantaría ser como David. Me esfuerzo por serle fiel a Dios. Pero de repente la mecha de Licona es corta. Y de pronto, pero Señor, ¿cómo es posible que no esté pasando esto? ¿Cómo es posible? Porque yo quiero esto. Y ponle el apellido que quieras. Digo, no lo sé, ojalá y no seamos los Licona los únicos que tengamos la mecha corta, ¿no? Espero que así sea de pronto, porque es más benéfico ser más pacífico o ser más paciente en muchas cosas, ¿no? Pero entendiendo esta parte, David se acerca al día siguiente y va al templo del Señor y hace una extraordinaria oración que superaba todo, que superaba la negativa de Dios. Y quiero que lo veas. Versículos 25 en adelante le dice David: ahora Dios, pues Jehová Dios, confirma
para siempre. La palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa ya es conforme a lo que has dicho. Déjame estar claro, cada vez que estás leyendo aquí la casa de David, no se refería al edificio, se refería a su familia. Y en ese mismo contexto es que puedo imaginar lo que aparece en el Nuevo Testamento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestro pensamiento latino occidental dice casa, edificio, hogar, yo, familia. No nos perdamos. En la Biblia, casa es tu familia. Y David estaba pidiendo la bendición para su familia, que el Señor confirmara a su familia. Le había dicho, no me vas a construir un templo. Dijo, sí, está bien. David dijo, está bien, Señor, yo no lo construyo. Quería hacerlo, pero tú me estás diciendo que no. Tus razones debes tener. Gloria a Dios, gloria a ti por ello. Y esa es la actitud que como cristianos hoy en día tendríamos que tomar. Pero alguien nos dice, no en la iglesia, ¿y por qué no? Alguien les dice, no en el presbiterio, pero ¿por qué no? Que me digan, ¿por qué no? Alguien nos dice, no en el trabajo, en la escuela, un amigo, en el matrimonio, en la familia. Y dices, no, ¿y por qué no? David simplemente dijo, Señor, gracias. ¿Sabes por qué lo hiciste? Yo quiero tu bendición. Por favor, confírmamelo. Confírmame que voy a ser bendito, no solamente yo, sino toda mi familia. ¿Y sabes qué nos debe llenar más orgullo a nosotros en el templo, en la iglesia en la que nos congregamos hoy? Que nuestros hijos vengan. Que nuestros hijos puedan ver a Dios. Que dejemos de lado todo lo negativo que podemos ver, porque va a haber muchas cosas negativas. Habrá quien no le guste la corbata del pastor. Habrá quien no le guste cómo lo saludó el diácono. Habrá quien no le guste cómo adornaron el templo. Habrá quien no le guste cómo se sienta siempre una persona en el mismo lugar. Es normal. Va a pasar. ¿Por ello la iglesia es imperfecta? No. ¿Qué dijo David? Confirma a mi familia. Nuestra actitud, amados hermanos, cuando Dios nos dice no, cuando vemos algo que no nos agrada o cuando vemos algo que no nos gusta, lo único que podríamos decirle al Señor, por favor, Señor, a pesar de, confírmame a mí, confirma a mi familia, que nunca falte alguien de mi familia en tu casa, que cuando crezcan ellos estén en tu casa, en este templo, en la casa del alfarero o en la iglesia a la que tú los lleves o donde tú los vayas a mandar, y que ellos se congreguen ahí y que no dejen de asistir y que vayan fomentando esto a su descendencia, si es que la tienen, y sino que se rodeen de personas que van a honrar y glorificar y que puedan decir como el salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Eso es extraordinario. Y eso es lo que vino como bendición para David después de un no radical del Señor, porque David en verdad estaba entusiasmado en construir la casa. Pero el Señor dijo no. Y dio sus razones. Versículo 28 y 29. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Qué está declarando el Señor? Es soberano. Tú eres Dios, tú hablas verdad, tú eres verdad. Y tú has prometido y vas a cumplir. ¿Qué mayor bendición queremos los cristianos? ¿Qué mayor bendición esperamos hoy en día en la vida? David, de una situación normal, reacciona en gratitud. Yo no sé si David hubiese sido latino o mexicano, si lo hubiera tomado con tanta calma. Pero ¿sabes qué? David amaba a Dios. Y cuando escuchó que Dios iba a bendecir a su familia, dijo, ¿sabes qué? Déjalo otro, no me importa, quiero que bendigas a mi familia. Eso es más importante. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Todo esto viene acarreado de un no.
¿Dios te cerró una puerta una vez? Sí, no pasa nada. Dios dice, no, lo vas a hacer, no pasa nada. Pero es muy diferente a que tomemos esa postura del no pasa nada cuando hacemos las cosas con la firmeza y la plena convicción de que en verdad vamos a aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es curioso? Que en estos versículos, particularmente del 18 en adelante hasta el final, se menciona 7 veces el nombre de Jehová. 7. Las mismas 7 veces el nombre de Dios. Pero me llama la atención que David menciona 4 veces, tú eres Señor Jehová, mi Señor Jehová. La mayor expresión de respeto que David pudo haber expresado. David reconoce su posición y reconoce que Dios ha hecho todo en su vida. Y en esa confirmación, David declara con cierta certeza que Dios está haciendo lo correcto. Y en lugar de ponerse a pensar en lo que se había negado y él había perdido, en lo que él había pedido, David se maravilló de lo que Dios le había recordado y de lo que le permitiría hacer. ¿Recuerdas? Ahora David llega con una pregunta, pero no llega diciéndole ¿por qué? David llega y le dice a Dios, ¿quién soy yo, Señor, para que digas esto? ¿Quién soy yo para que pienses cosas tan grandes sobre mí? Quisiera hacerte una última pregunta en este día. ¿Podemos en algún punto y de alguna manera imaginar una bendición mayor para nuestra vida que la de ser capaces de ver el propósito de Dios en lo que hacemos, en lo que pasa, donde solamente otras personas ven una tragedia? Alguna vez pensé que quienes habían tomado esa determinación de prohibirme ir a la VL es porque tenían algo personal conmigo. Y mira que por alguna razón me he tenido que enfrentar a 3 procesos diferentes respecto a una maestría. Una segunda llegó 13 años después del 2002. Y también me impidieron seguir mis estudios. Y recientemente, hace algún tiempo, ante la posibilidad de estudiar una segunda maestría, la respuesta fue no, no por ahora. Y de pronto volteo a mi familia, volteo a
la iglesia en la que actualmente estoy, y puedo decirle, Señor, gracias, porque ha sido bueno, porque a pesar de, sigo caminando, y de verdad que soy enormemente bendecido. Y estoy seguro que también tienes una historia similar. Estoy seguro que todos aquí en la casa del alfarero, nuestra iglesia, nuestro hogar espiritual aquí en Puebla, tenemos historias similares. Sé que a veces lidiar cuando Dios dice no y cuando Dios utiliza a personas para decirte no siempre es sencillo asimilarlo, pero créeme, Dios ha prometido bendecirte, bendecir tu iglesia, bendecir tu familia, bendecir tu hogar, bendecir tu trabajo. Y lo que más debería ocuparnos en este momento es rogarle, es clamarle a Dios que nuestras siguientes generaciones disfruten estar con Dios todo el tiempo. No cada cierto domingo, no cada cierto evento, no cada cierta circunstancia, sino todo el tiempo, y que nunca se aparte de su camino. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por la gran bendición que nos das de estar en tu casa en esta hora. Queremos rogarte que tú seas con nosotros, que dirijas a tu iglesia, a tu pueblo en este momento. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Queremos pedirte que seas con nosotros y nos ayudes a asimilar los nos que tienes para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Le disculpa, me he pasado una vez más algunos minutos, pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Te invito a que reflexiones en esto. Pon en las manos del Señor todos los días a tu familia. Y recuerda, tenemos como iglesia una importante actividad. Todos los días, 5:17, ponernos a orar. Estemos donde estemos haciendo lo que estemos haciendo. Pidámosle al Señor que bendiga nuestra iglesia, que bendiga nuestro hogar, que bendiga nuestra economía, que bendiga nuestros planes y nos siga diciendo por dónde caminar. Bendecida noche, bonito martes, que el Señor sea contigo. Ama a tu familia. Díselos todo el tiempo, pero más importante, muéstraselos con tus acciones. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor sea contigo.